Hoy nos encontramos en el Museo del Vino Las Ruedas, un espacio que no solo conserva herramientas y tradiciones, sino que custodia una parte esencial de nuestra historia vitinícola. En una tierra como la nuestra, donde el viñedo ha modelado el paisaje de nuestras tierras, la economía y la identidad de los pueblos, este museo se convierte en un testimonio vivo de generaciones que hicieron el vino su forma de vida. Queremos conocer cómo nace este proyecto, qué historia familiar hay detrás. Es por eso que nos encontramos con Antonio Rueda García, que fue gerente de Almacenes La Rueda hasta su jubilación no hace tanto, y además el ideólogo de este museo y el que lo ha creado. Así que muchas gracias por atender a la revista Lugar de Encuentro y nada, empezamos con la ruta por tu museo. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Antonio, hemos hecho una entradilla justo en la mesa donde tu abuelo, que ahora entenderá nuestro público porque hemos hablado desde la mesa de tu abuelo arriba, y estamos ahora en la puerta del museo, y a mí me gustaría que contaras a la audiencia cómo nace esta idea de crear un museo y de quién parte. Bueno, pues la verdad es que la idea del museo no es esencialmente mía. Ya mi padre, en los últimos años de su vida, pues pensó en crear un museo. Por desgracia, su mente no le dio tiempo a poner el proyecto en marcha ni al público. Yo, cuando cumplí los 60 años, retomé la idea de lo del museo y fui preparándome con vistas a que me diera tiempo a crearlo. Con 60 años me fui a la Universidad de Málaga e hice un máster de enoturismo, y a raíz de ahí pues ya la idea fue fraguando, madurando, y entonces ya recogí el relevo de mi padre, porque mi padre ya había guardado todas las maquinarias, había guardado muchos documentos. En estos 5 años, hasta mi jubilación, pues yo he ido estudiando toda la historia de mi familia, documentándola, arreglando. Y desde el año pasado que me jubilé, pues lo he puesto en valor, he hecho la decoración. Todo lo que hay aquí son elementos de la familia, y toda la obra y todo lo que hay aquí está hecho por mí, con mis manitas. O sea que esto es una historia no solo del vino, sino una historia familiar. Sí, totalmente. Nosotros empezamos la historia de mi familia desde mi abuelo, que en 1929 fue cuando empiezan a crear la bodega Las Ruedas. Y a partir de ahí pues contamos esa historia. Bueno, contamos a la audiencia que siempre se empieza aquí contando un poco la historia de los vinos de Málaga, bueno, desde la época de los griegos hasta un poquito. La idea es para ponernos en situación, lo que nos gusta de hacer es enseñar una línea del tiempo, donde explicamos la historia desde los fenicios y los griegos, pasando por los romanos, los bizantinos, los árabes, la reconquista cristiana, y después todo lo del siglo XVIII, que fue el boom de la historia de los vinos de Málaga, hasta la desgracia de la filocera y la creación de las 2 denominaciones de origen que tenemos actualmente en Málaga, la DO Málaga y la DO Sierras de Málaga. Esto invitamos mejor a la audiencia que pida cita, venga al museo y ya se lo explique. Y hay un rincón ahí donde veo un matrimonio, una foto muy antigua, y me gustaría que nos explicara un poco, porque aquí veo herramientas de... Este rincón es el de la creación de la uva, desde que mis abuelos empezaron a cultivar las uvas, y una vez que tenían una cierta cantidad de uvas, pues decidieron de crear una bodega. Ajá. Y elaborar vino
pues, con la ilusión de... ¿Y ellos las uvas que tenían sus campos? Ellos tenían sus propias fincas y ellos empezaron con su propia uva. Claro. A medida que se fueron pasando los años y se fueron comprando a otros vecinos la uva, pues entonces ya tuvieron que ir aumentando. El negocio. En este rincón está representado todo lo que es las labores del campo. Del campo. La agricultura en general y la viticultura en particular. Sí, que tanto nos acompañaba aquí hasta que llegaría... Tenemos que tener en cuenta que antes de la filocera, en Alurín el Grande, son 700, creo que son 740 aproximadamente, fanegas de tierra lo que había sembrado de viñedos. Madre mía. O sea que lo mismo que para el resto de Málaga, la filocera para Alurín el Grande fue una desgracia. Se perdieron muchísimas fincas de viñedos. Después también es verdad que yo lo que he comprobado que ha cambiado también la gente. Yo cuando llegué aquí a la Orín, que mi madre es de aquí de Alurín Grande también, teníamos las parras que eran nuestros sombrajos. No había una casa de campo que no tuviera su... Y la hemos sustituido por la tapa sándwich. Por los cañizos. Sí, pero pena. Tú tienes que tener en cuenta de que la filocera es un insecto que todavía está en la tierra, aunque fue en 1876 cuando llega a Málaga, pero ese insecto no se ha ido. Es decir, que aquí. Sigue aquí. Entonces, cada vez que tú siembras un sarmiento en la tierra, ese sarmiento puede durar 10, 12, 15 años, pero a los 15 años la filocera se lo come. El remedio de la filocera es sembrar sobre un pie que se llama pie americano o ripario y después ponerle un injerto. Y eso antiguamente, cuando nosotros éramos chicos, claro, eso no se hacía. Se sembraba directamente y las cepas no duraban. Claro, entonces no había un tratamiento muy adecuado para eso. Vale. Por eso las viñas no se han estado dando durante el siglo XX, no hemos tenido mucha viña por aquí. Bueno, Antonio, del campo, nos vamos. Antonio Rueda se va a crear el lagar. Vámonos al lagar. Pues venga, nos encontramos en el lagar. Cuéntanos un poquito. Aquí hemos representado lo que es un lagar, lo hemos representado con el empedrado. El lagar representa el sitio donde se extrae el mosto de la uva. Y bueno, en un principio, cuando mis abuelos recolectaban la uva, se la traían y como era poca cantidad, directamente en el suelo, pues se pisaba y el mosto caía a lo que es el pozuelo. Del pozuelo, pues ya después se sacaba y se llevaba a las tinajas. Como ellos empezaron después a comprar más uvas a los vecinos, lo que tuvieron que hacer es comprar dos máquinas, que es esta que tengo a mi derecha y aquella prensa del fondo. Estas dos máquinas las compraron en el año 1929 y las utilizaban pues para hacer la prensada. Como el negocio seguía creciendo, para ayudarse más en el negocio, pues compraron la despalilladora, que lo que ayuda es a quitarle los palotes al racimo. La uva se pasa a la despalilladora, a la estrujadora y se machaca o se estruja sin que el hueso se machaque, se rompa, quitando y el amargor, claro, y de aquí pasan a las prensas, donde en los capachos se ponía todo lo que es el mosto. Se pasan los capachos. Se metían los capachos y le metía la prensa. Y desde ahí todo el mosto volvía a llegar al pozuelo, y del pozuelo con la bomba de trasiego ya no la llevamos a las tinajas.
que las tinajas están dentro de la bodega y están representadas aquí con el albero. Que es lo que identifica a la bodega. Como cosa curiosa, porque las bodegas tienen albero. Sí, ¿por qué? Porque las bodegas necesitan regular la humedad. Y el albero lo que hace es que absorbe humedad cuando en el ambiente es excesivo o desprenden humedad cuando el ambiente está muy seco. Bueno, entonces es un regulador de la humedad. Entonces tenemos las tinajas de barro. Están las tinajas de barro, donde se hace la fermentación del vino. Dependiendo de qué fermentación se le haga, si es más corta, si es más larga, nos va a dar un tipo de vino u otro. Entonces ahí explicamos pues, todos los tipos de vinos que se elaboran en Málaga, todos los tipos que se pueden elaborar en otras partes de Andalucía o de España. Y después pasan a los barriles, a la tonelería, donde dependiendo del tiempo que se tenga en los barriles y dependiendo del tipo de crianza que se le quiera hacer, pues también nos va a dar un tipo de vino u otro. Antonio, ¿tu familia hacía también los barriles o no? ¿Cómo? Cuentan un poquito la historia de los barriles. Los barriles... Que además aquí simboliza un poco todo lo que hace falta, ¿no? Los barriles normalmente los traía un tonelero, que era el que elaboraba los barriles. Pero en todos sitios donde hay barriles, siempre los barriles se rompen, los barriles se estropean. Y en la familia pues teníamos que coger herramientas y arreglarlo mientras que llegaba el tonelero, ¿no? Y estas son las herramientas que nosotros usábamos cuando algún barril se rompía. En una parte están las de carpintería normal, que como los barriles son de madera, servían. Claro. Y en esta parte de aquí de la izquierda, pues están las herramientas específicas de la tonelería. Hay herramientas muy raras que solamente los toneleros saben para lo que sirve. Las primeras que hay son los chazos, después está otro que se llama gafa, la coquera, el martillo de tonelero, después las brocas para abrir la boca y las canillas, en fin, son herramientas típicas. Siguiendo indagando en la historia de las ruedas. Esta es la historia de mi familia. De tu familia. Pasamos de hacer el vino a ya solo... Bueno, hemos entrado en el lagar que mis abuelos lo tenían en la calle Molinos de Arriba. Después, cuando el negocio se hizo más grande, ya tuvieron que cambiar de sitio y se fueron a la calle Cruz. Sí. En calle Cruz es donde ellos mi abuelo crea lo que se llamaba la tasca, que de ahí viene nuestro apodo, los tascas. Los tascas, sí. Y después en la calle de la Cruz se hacía vino, se vendía vino, pero un poco más. En esa casa había una destilería y el dueño de la destilería falleció y entonces mi abuelo se encarga de recoger toda esa destilería y empieza a elaborar también licores. Entonces, vamos a entrar en la destilería y ya nos cuenta un poquito. Una vez que mi abuelo se hace cargo de la destilería, pues él empieza a elaborar pues, lo que había en aquella época, anís. Y es lo que el destilador anterior le enseñó, le dijo cómo era, y él continuó haciendo lo que se hacía. Después, con el tiempo, mi padre se incorpora al negocio y entonces ya mi padre hace cursos de destilación, ya se prepara, ¿no? Y empieza a hacer lo que es nuestro fuerte, fue en un momento dado la ginebra a la rueda. La ginebra se vendía no solamente en la zona, sino que se embarcaba en los barcos en Málaga y se llevaban a Melilla, se llevaban a Ceuta. Claro, que son las fotografías que he visto esas ahí. Son algunas fotografías. Muy bien. Y como anécdota, bueno, pues del anís, las ruedas de mi abuelo, hay una botella en el Museo del Aguardiente de Rute, y de ginebra a la rueda
hay 2 botellas en el Museo Perico Chicote de Madrid, que Sí, está que además hay aquí en Gran el Vía. museo una carta de Perico, Sí, Perico Chicote. Chicote a tu padre, ¿no? Era... Sí, es una carta donde le agradece el que le haya mandado 2 botellas, le dice que es una estupendísima ginebra, con posibilidades de competir con las mejores, y que la va a exponer en su museo. Y supongo que todavía estará allí, cualquier día iré Hay que a verla. comprobarlo y hacerse la foto allí. Y bueno, estamos en la destilería, que funcionaba Bueno, un poco... esta es una destilería de caldera. Originalmente la caldera estaba dentro de lo que sería como un horno donde se hacía fuego abajo. Aquí está representada así porque no cabía un horno completo. Claro. Ahí la idea es que si nosotros ponemos, por ejemplo, vino dentro de la caldera, a hacer la destilación, pues conseguimos alcohol. Y ese alcohol pues nos va a servir o bien para fortificar los vinos de Málaga o para elaborar vinos de Málaga, o también nos van a servir para hacer pues eso, aguardientes, nos van a hacer, se puede a partir de ahí alcoholes, también podemos coger y hacer otro tipo de licores y bueno, y la ginebra que también. Y ya esto que es donde se... Aquí es donde se guardaban los alcoholes, o en estos pequeños ya se tenían en la tasca, ahí teníamos para vender y se vendía litreado o incluso había muchas veces que llegaban la gente con el vaso Claro, para llevarse el aguardiente. Muy bien. Y después, pues, bueno, también tenemos parte de lo que era el laboratorio, Sí, que es donde se realizan todas las pruebas antes de que claro. un producto salga al mercado. Esto de aquí es la destilería de pruebas. Se hacía primero una prueba pequeñita, se veía como que el resultado que había dado la producción, que nos interesaba, pues se hacía ya en la grande, que no, pues, se separaba. Pues yo también voy a invitar a todos los que estudian publicidad, porque esta cartelería, todas estas publicidades, como aquí la del anís, la de la ginebra, es importante para todos los que estudiáis publicidad, que sé que hay una asignatura en la que hay que buscar anuncios antiguos. Aquí lo tenéis, es historia, y además podéis venir a visitar el museo. Y vamos a ir terminando. Y Antonio, ¿cómo le decimos a la gente, qué le decimos a esta audiencia de Revista El Lugar de Encuentro para que venga a ver el museo? Y además, ¿cómo hay que hacerlo? Hay que entrar en la página web, tenéis varias experiencias, explica a cámara un poco y invita a la audiencia. Yo, si sois amantes del vino, os gusta el mundo del vino, os gusta la historia, yo creo que es un sitio adecuado para que podáis venir y conozcáis bastante de la historia de los vinos de Málaga, bastante de una familia de Alorín el Grande. Y venir es muy fácil. Tenemos una página web que se llama Museo Las Ruedas, donde podéis contratar directamente alguno de las experiencias que os proponemos, o incluso podéis llamar por teléfono, mandar un WhatsApp y quedamos en un día donde yo os enseño todo esto, os cuento la historia y disfrutamos un poquito de los vinos de Málaga y de Sierras de Málaga. Pues muchas gracias, Antonio. Gracias a ti. ¿Te gustaría estar al día de lo que pasa en Málaga y sus pueblos? Noticias locales con información veraz, eventos culturales, festivos y deportivos, entrevistas exclusivas y actualidad. A diario en nuestra web www.revistalugardencuentro.com. Revista en papel trimestral desde el año 2002. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales para no perderte nada. Lugar de Encuentro, desde Alorín el Grande, para el Valle del Guadalhorce, Sierra de las Nieves, Málaga y Costa del Sol.